Yo en la Facultad de Filosofía y Letras soy adjunta de la Cátedra de Literatura Argentina del siglo XIX. Entonces mi especialidad de base es esa, con eso empecé a investigar hace muchos años y a trabajar en la cátedra. Y en realidad, bueno, atendiendo los problemas específicos que el siglo XIX tiene. Eso no significa que quede confinada en el siglo XIX. También me interesa el siglo XX, obviamente, y también me interesa un poquito cada vez más el siglo XVIII, por lo menos finales del siglo XVIII, porque hay muchas cosas del siglo XIX que uno puede entender por cómo se gestaron ahí, pero digamos, me interesa particularmente esa especificidad y claramente en la Argentina de el modo en que fue tramándose una literatura al tiempo que se estaba construyendo una forma nacional. Eh, por supuesto que eso lleva a que uno empiece como a derivar y a hacer redes con otras cosas, y en particular ahí viene la red con mi interés por el Brasil, que en principio su origen es claramente contemporáneo, porque mi pasión por el Brasil viene primero por el deseo de haber sido brasileña, cosa que no pude controlar, pero claramente viene por una figura que es la figura y la obra de Caetano Veloso, que me apasionó desde siempre y que me llevó primero a hacer un estudio sistemático del portugués, por elección propia. O sea, yo quería hablar la misma lengua que hablaba Caetano. Y, y además lo estudiaba, además de que me gustaba y me apasionaba, lo estudiaba no solo al portugués, sino a Caetano y su obra y demás. Y siempre pensaba, bueno, ¿cómo podría yo compatibilizar mi interés por la cultura brasileña contemporánea y por el siglo XIX argentino, que parecía absolutamente inconciliable? Pero un día tengo la imagen del momento de la revelación, que fue una tarde que yo estaba leyendo un texto de Sarmiento, que es uno de mis preferidos, preparando unas clases, Campaña en el Ejército Grande, que es un texto que Sarmiento publica una parte y escribe, lo va haciendo como itinerante, y una parte se desarrolla en el Brasil, digamos, se publica y se escribe en el Brasil, y, y veo que él arma el sistema de desterrados en Brasil en la época de Rosas. Algo que era en un sentido, no que no se supiera que había algunos, pero él arma como una especie de sistema que me parecía que estaba absolutamente descuidado, porque nunca se había abordado de manera sistemática, como se había pasado con Chile o como había pasado con Montevideo. Y entonces ahí me di cuenta de que yo podía como cruzar como mis intereses y ser la primera que estudiara sistemáticamente esa red fascinante que me abrió como un universo totalmente distinto, donde ciertas cosas que siempre se adjudicaban a Europa en relación con las influencias, digamos, para decirlo de un modo sintético, eh, y que sin embargo yo descubría, primero como hipótesis, después como comprobación en todo caso, que muchas cosas venían por el contacto que o los que habían afincado o los que habían pasado por Brasil les había producido el contacto con la cultura y con la política brasileña en particular. La investigación duró 10 años, o sea que fue una parte importante de mi vida, tengo 50, o sea que una parte importante de mi vida está marcada por esa investigación. Por un lado, creo que también el hecho de que durara tanto no solo tenía que ver con mi interés de investigadora, sino con el placer que sentía. O sea, me pasó algo que en general a la gente no le pasa, y es que yo no, o al revés, a mí no me pasó lo que en general a la gente le pasa cuando está haciendo una tesis de doctorado, y es que se aburren y se hartan de la cuestión que están investigando y quieren en un momento desprenderse. A mí me pasaba como lo contrario, era eh, de algún modo era, bueno, en algún momento yo iba a tener que cerrar esa investigación, cuando igual esa investigación podía prolongarse. Entonces fue como muy de disfrute, y lo tengo como muy asociado también a los viajes, ¿no? Y a una cierta deriva, no solo en términos de conceptualización, ¿no? Y de ir encontrando, a medida que yo iba madurando, tanto profesionalmente como en teoría y en conocimientos, iba pudiendo hacer mejores relaciones que las que tramaba al principio, que
me abrían universos nuevos o ciertos universos nuevos que descubría iban dando en la tesis, entonces se generaba algo de mucha retroalimentación entre todas las áreas, de todo lo que yo trabajaba, que hacía que de algún modo eso se prolongara muy gozosamente. Entonces fue una época de intensa relación, digamos, con el modo también de trabajar la cuestión de lo comparado, ¿no? O sea, yo a veces, comparar por comparar no me parece que tenga ningún mérito, me parece que tiene que ser algo pertinente y sustancial a la cosa. El asunto de comparar por comparar me parece que no necesariamente da algo bueno, sino que tiene que estar algo muy justificado respecto de la constitución del objeto, ¿no? Y muchas veces, incluso como en mis clases y demás, una de las cosas que trato de generar a los estudiantes es evitar, tienen como cierta tendencia a la comparación competitiva, ¿no? Desde textos, o textos de un mismo escritor o dos textos contemporáneos de dos escritores diferentes, no hablar de, además, comparar con otros países, ¿no? Con literaturas y culturas de otros países. Entonces, eso va generando algo a veces como vicioso, sin embargo, me parece que es interesante cuando uno arma una trama como solidaria. A mí fue quizás lo más fascinante, que era descubrir cómo yo no tenía por qué estar, claramente, era algo que igual voluntariamente y conscientemente trataba de evitar, pero que además había sustancias como para evitarlo, que era, no era, bueno, este escritor de acá con este escritor de allá que fuera su equivalente, sino ir haciendo entrar en una deriva y en red cosas que había momentos en que eran solo el aspecto brasileño, digamos, que era el plafón o era el contexto en el que después entraba un argentino a operar ahí con cosas que traía de un universo argentino y que entraban en relación y algo se producía, quizás para el Brasil, quizás para la Argentina, pero que podían funcionar o seguir funcionando autónomamente, ¿no? En ese sentido, una de las cosas que me parecieron más brillantes fue el impacto que produjo para los argentinos y el desconcierto, el universo del imperio, ¿no? Eran todos, al menos inicialmente, los desterrados argentinos antirrocistas, republicanos de base, pero que entraban en una especie de contradicción porque rechazaban el modelo monárquico brasileño claramente, pero a la vez adoraban este modo solidario con las artes que el emperador tenía, no viendo a veces muy astutamente o muy sagazmente que de todas maneras era, por parte del emperador, era una política muy pensada, muy meditada para obtener objetivos que tenían que ver con el imperio, y que ellos a veces hacían caso omiso de eso porque les servía como contramodelo de Rosas bastante inmediato. Pero a la vez, cómo podían estar fascinados, por un lado, con la revuelta de los farrapos en el sur del Brasil, y que eso entrara en contradicción a veces igual, con que igual los farrapos fueron apoyados por Rosas y que entonces dependía el contexto, podían coincidir en un objetivo o no, y entonces digamos cómo incluso Sarmiento siendo claro con eso, diciendo cómo el Brasil necesita convertirse en república, pero no a cualquier costo, ¿no? Entonces que sea lo que fuere, que después fuera a suceder y que tenía que suceder porque no podía seguir una América que no fuera completamente republicana, no era el camino de la revolución lo importante y que la monarquía era un instrumento útil para mantener el orden necesario, ¿no? Entonces había ciertas contradicciones que se jugaban ahí que eran muy interesantes, donde, digamos, de algún modo el Brasil era como un campo de pruebas de ciertos ensayos de ideas que ellos tenían. Hasta el punto que fue algo que trabajé ahora, porque yo decía, bueno, ya de algún modo uno a veces trata de no volver siempre a aquello que hizo, pero el año pasado me invitaron a Porto Alegre y decía, bueno, que tenga que ver con eso, pero que no haya terminado de entrar a la tesis y al libro, y de algún modo como la oposición y la dicotomía de civilización y barbarie, que Sarmiento va a poner en funcionamiento sistemático a partir del 45 con el Facundo, la ensayó unos meses antes, en octubre del 44, en un par de artículos sobre el Brasil, y se lo leyó al Brasil con el esquema de esa dicotomía, que después claramente
lo puso donde lo tenía que poner de algún modo, ¿no? Para bien o para mal de la literatura, de la cultura nacional, de la cultura argentina. Trato de no repetirme a mí misma, digamos, en algún sentido uno piensa a veces que ha llegado a su formulación más perfecta, que eso no significa que sea perfecta para todo el mundo, pero digamos sí, a lo máximo que uno pudo haber dado. Pero a la vez la tentación de, bueno, y podría haber seguido por acá, y esto, y esto, y esto, pero no, lo que estoy tratando de pensar ahora es con algo que tiene relación con ciertos aspectos que trabajé en el libro y en la tesis, en relación con Juan María Gutiérrez, por ejemplo, también, aparte de Sarmiento, pero ahora estoy escribiendo un librito sobre el sitio de Montevideo, absolutamente arbitrario respecto de su conceptualización, porque, digamos, es sobre el sitio, pero no es ni un trabajo exhaustivo sobre el sitio, ni el trabajo que cierre una cantidad imposible de abarcar sobre el sitio de Montevideo, pero sí es una entrada que a partir de ciertas cuestiones que se plantean en el sitio, me permitan plantear y hacer ciertas derivas teóricas de cuestiones que son están más relacionadas con la materialidad de la escritura, con el soporte tanto del libro como de la caligrafía o de cuestiones más plásticas, o con los modos de la éfrasis que hace un tiempo vengo trabajando, y entonces que me permiten indagar, por ejemplo, cuestiones, el primer capítulo sobre vistas del sitio de Montevideo, el segundo sobre topografías, pensando en planos y en visiones topográficas, el tercero sobre caligrafías y cuestiones claras de la materialidad de la escritura, incluyendo cuestiones manuscritas, pero relacionadas con el sitio. El cuarto sobre pues, eh, eh, ciertas imágenes de guerras en el agua, particularmente en el Río de la Plata como escenario, y el quinto sobre registros de diarios que hubo en el sitio. Eso me permite como disquisiciones sobre, por ejemplo, en el capítulo 2, sobre la línea, como una cuestión específicamente teórica. Entonces, voy a tratar de trabajar combinando eso con ciertas cuestiones que tienen que ver de nuevo con el Brasil, donde, por ejemplo, Juan María Gutiérrez, que era topógrafo, y que yo creo que su modo de ser después crítico y literato está relacionado con los saberes que él como topógrafo, que fue su primera formación profesional, tuvo, y que eso después se ve en sus modos de percibir, por ejemplo, el sur del Brasil, sus modos de ver, sus modos de registrar. Pensar esas cuestiones con un texto además bastante desconocido, creo yo, pero también es parte de lo que quiero como hacer, entrar en diálogo con los expertos brasileños en Brasil, que es un texto de un testigo del sitio de Montevideo brasileño, que está durante 14 meses, queda como en el campo de Oribe, ¿no? En el campo de los sitiadores, y padece la situación de guerra, del exilio, con mucho malestar, y que es profundamente antioribista y antirrosista, y da su versión brasileña de eso, y además es profundamente monárquico. Y que da una percepción y hace toda una lectura antropófaga del sitio de Montevideo, que obviamente entra en la cultura brasileña de un modo muy fuerte, pero que también entra en sintonía con otras percepciones, a veces más livianas, pero igualmente certeras, de vistas a veces como canibalismo, como situación, incluso con ciertas escenas posibles de antropofagia que hubo en el sitio. Entonces quiero indagar un poquito eso, que es algo que está relacionado con lo que estoy escribiendo, pero a la vez vuelve a ligar con cierta percepción del Brasil, ¿no? En un sistema acá ya triple, ¿no? Porque es un brasileño en el sitio de Montevideo en el que intervienen particularmente muchos argentinos. Entonces ahora es como que mi campo se amplió como una zona más del Río de la Plata para arriba. Me da mucho placer volver a Brasil y conectarme con la lengua, con la gente que admiro, que leo, o sea que para mí no hay dudas que va a ser fascinante.